Durante el año anterior, el gobierno entregó más de 9.000 bonos de vivienda con un costo total de 73.000 millones de colones. No obstante, aseveró que la propuesta del actual gobierno para el sector, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, genera un conjunto de incertidumbres, no solo en cuanto a la definición de la distribución de los bonos familiares, sino también en cuanto al cómo de la ejecución de la propuesta. La Fundación también externó que esta administración tampoco ha podido superar hasta ahora los problemas estructurales que impiden la erradicación de precarios. FUPROVE estimó como positiva la meta que se fijó el mandatario Luis Guillermo Solís de atender 10.400 viviendas en estado regular para que no se deterioren más. La entidad indicó que esperará hasta que termine el presente año para emitir una calificación sobre la actual administración Solís Rivera en lo referente al sector. Igualmente, bueno, se dio a conocer otras cosas, otros datos interesantes, el crecimiento de la construcción de vivienda, pero en la cantidad del área total como en promedio, así como en cantidad de viviendas. Crecimiento en construcción de vivienda, contrario a lo sucedido años atrás, no ha estado sustentado en los subsidios del Estado, sino más bien en el mercado inmobiliario y financiero, tal y cual lo dio a conocer días atrás un poco el Banco Central y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos cuando dijo que eran los moles o centros comerciales y los grandes edificios de oficinas los que estaban impulsando el crecimiento económico y también el crecimiento de económico y por tanto de la construcción, pero también se dio a conocer que los trámites se están encareciendo, las casas de bien social del Estado en un monto de 3 millones de colones y que también se tardan hasta 2 años los procesos para trámites de vivienda social. Bueno, ¿qué cantidad de datos? ¿Por dónde empezar? Con Eloísa Ulibarri, directora de la Ejecutiva de FUPROVI, nos acompaña el ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, también en esta mesa de esta mañana. Voy a iniciar tal vez con el dato que da FUPROVI en el sentido de que ha estado creciendo más la vivienda a clase media, don Rosendo y doña Eloísa, y no tanto lo que es el tema de erradicación de precarios. ¿Por qué estaría sucediendo eso? Bueno, nosotros uno de los aspectos que indicamos ahí es que el tema de la erradicación de precarios ha sido un interés de varios gobiernos, ¿verdad? Incluido donde han habido diferentes programas. Sin embargo, mantenemos que hay una situación estructural, ¿verdad?, que le dificulta mucho al gobierno avanzar en este tema, porque, y además, tomemos en cuenta muchas cosas. Usted dice que va a erradicar un precario, bueno, reubicar, y todo el mundo brinca, ¿verdad? O sea, hay una gran dificultad para poder ubicar a las familias en nuevos lugares, sobre todo si son reubicaciones. Si es una rehabilitación en el sitio, digamos que es más sencillo desde el punto de vista de que está en el mismo cantón, ya todos son sus vecinos, pero ya está la dificultad ahí del tema de la normativa que se aplica que aplican, digamos, las diferentes instituciones para aprobar lo que son planos, la regulación de toda la normativa urbana, etcétera, y también tiene que ver con el alineamiento de todas las instituciones del sector, ¿verdad?, público, y las instituciones autónomas y propiamente del sector, las instituciones públicas. Entonces, yo creo que el ministro le podrá contar muy bien las dificultades realmente que se tiene cuando se quiere trabajar en estos procesos, porque realmente ya él lo ha vivido en este gobierno, y eso que tiene todavía un año y un poquito más, ¿verdad? Pero ya venimos desde hace muchos años para atrás tratando, cuando sabemos que tenemos cerca de 400 asentamientos en precario a nivel país, y que es una situación muy complicada y que tenemos que atender y entrarle fuerte, porque esto es algo que avanza y avanza, ¿verdad? Y aunque en los últimos años han crecido en menos número los precarios, se mantienen los anteriores y crecen el número de familias. Entonces es un tema que nos parece a nosotros de alta urgencia y mucha importancia. Bueno, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de comentar el trabajo de FUPROVI. Yo creo que este informe anual tiene muchos más elementos analíticos que el del año pasado, y quisiera felicitar a la Fundación por eso. Nosotros estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo y básicamente hacemos lo que la cantidad de recursos disponibles nos permite. Y por otro lado, estamos
tratando de usar o empujar proyectos que quedaron a medio camino en la administración anterior por sumas bastante grandes de 130 mil millones probablemente, fueron 118 mil millones a finales del 2013 y eso creció en los primeros meses del 2014. Entonces, el trabajo de aligerar los procesos de aprobación y de construcción y de entrega a las familias es y ha sido el trabajo permanente nuestro. Pero sin embargo hay que repetir que nosotros tenemos restricciones presupuestarias muy claras. Los fondos de este año son aproximadamente 90 mil millones de colones, que es un montón de dinero, ¿verdad? Sí. Y no estamos pidiendo más, ¿verdad? Pero con ese dinero lo que podemos intervenir son aproximadamente 2.400 viviendas completas con urbanización, con tierra, etcétera, que son las que se denominan de artículo 59. La mayor parte de los bonos que estamos entregando en este momento, cerca del más del 75%, son para bonos individuales para personas que tienen ya un terreno. En ese sentido, la erradicación de precarios requiere, digamos, fondos muy numerosos que nosotros realmente Más que esos 90 mil millones. No, el problema es que, bueno, hay otras necesidades en gente no que no vive en precarias. No son solo precarios, sino pero otros tipos de vivienda. Además, nosotros en bonos artículo 59 solo podemos gastar como máximo el 40% de los fondos que tengamos. Y en ese sentido yo coincido con el informe de FUPROVI de que si no nos llegan proyectos tampoco podemos adelantar eso. Entonces en este año muchos de los bonos que se han entregado, que en esta administración ya llevamos al día 14 de noviembre casi 13.600 bonos. Una inmensa mayoría de esos son bonos individuales de 6,5 millones de colones o un poco menos en algunos casos. Entonces, las limitaciones para erradicar precarios son de dinero, pero además hay otro tema muy importante. La ley dice que es erradicación de precarios o personas en extrema necesidad. Entonces, nosotros también estamos enfocándonos sobre todo en las situaciones de extrema necesidad en todo el país. Y en ese sentido estamos… ¿Qué serían los precarios? No necesariamente, porque precario en buena lid, digamos, es alguien que ocupó un terreno que no le pertenece, mientras que una persona de extrema necesidad puede estar extrema en cualquier pobreza. lado, puede estar, digamos, arrimado, puede estar en un lugar con una vivienda de muy mala calidad. En una casa exactamente que está destruyendo. Entonces, en ese sentido, le hemos dado más importancia a extrema necesidad que a precario propiamente, pero sí estamos eliminando precarios, o sea, tal vez el informe es un poco ¿Y por qué crítico. no se le ha dado tanto énfasis al precario? Bueno, porque razones de que en realidad el precario requiere de una política muy concentrada, muy compleja, que no se puede simplemente montar de la noche a la mañana. Nosotros, en el caso del Triángulo Solidaridad, para fines de este mes esperamos sacar a 65 familias aproximadamente, lo que nos va a permitir liberar un cuarto del terreno que queremos liberar para la construcción de la circunvalación norte, y esperamos que el 30 de octubre podamos liberar otro 25%. Lo que estamos haciendo es que en realidad estamos ayudándole al país a tener una carretera que no es de primer mundo, pero por lo menos nos facilita un poco la circulación dentro de la ciudad. Eso para nosotros tiene prioridad, pero también estamos erradicando un precario en Punta Arenas, el Josué, ¿verdad? Estamos erradicando uno en Entre Ríos, que está a cargo de FUPROVI, en Las Brisas, ¿verdad? Y hay algunos otros esfuerzos en otros lugares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Alajuelita nosotros creemos que hay varios grupos de familias, ¿verdad?, que requieren urgentemente ser acomodadas en otros sitios. Doña Eloísa, el informe habla o brinda datos sobre la complejidad de la tramitología, ¿verdad? Respecto a las personas que están accediendo a un bono de vivienda para llevarlo adelante. Bueno, nos cuenta un poco sobre esos datos que revela el informe.
Sí, muchas gracias. Bueno, básicamente queríamos dividir el tema de la tramitología en dos. Uno es todo el tema de la tramitología para lo que es planos constructivos hasta llegar a permisos de construcción, que eso afecta por igual a cualquier proyecto habitacional, no importa si está dirigido a ingresos altos, bajos, etcétera. Y que es realmente complicada, llena de requisitos, con plazos muy largos de respuesta por parte de las instituciones, municipalidades, etcétera, porque la ley dice que, que si no se establece cuál es el plazo, pues son 30 días. Entonces, como muchas de estas organizaciones no tienen el plazo definido, entonces aplican los 30 días. Y eso significa que se suman 30 días de uno, 30 días de otro, algunos son paralelos, ¿verdad? O sea, se traslapan, pero el plazo desde que usted piensa en que va a entrar en un proyecto hasta que usted tiene los planos constructivos aprobados y va a un permiso de construcción en este país fácilmente le lleva a usted año y medio, ¿verdad? Si usted durante ese tiempo ya tiene usted el terreno, imagínese las inversiones que está haciendo en los tiempos, pero vean los gastos que usted va haciendo, normales, los pagos directos, cuando usted ya le establece las cargas financieras o el costo financiero que ese trámite tiene, pues obviamente tiene un impacto muy importante, porque aquí un costo financiero, estamos hablando de un 12%, que es como el cálculo que hicimos en el ejercicio, y ya usted ahí va subiendo. 3 millones, dicen ustedes, en vivienda social. Tenemos dos. Ahí establecemos desde 1,5 millones hasta 3 millones de colones, dependiendo de el tipo de programa con el cual se tramite. Nosotros estudiamos dos modalidades, hay más. Estamos hablando también para proyectos dirigidos a las familias que, como dice don Rosendo, artículo 59, que son las familias que ganan un salario y medio para abajo, como unos 360,000 colones para abajo, ingreso familiar, tendrían la opción de entrar en este tipo de proyectos Pero tienen que clientes. esperar 2 años en caso de que su propuesta o su bono se apruebe. Estamos hablando del proyecto. desarrollador. Estamos hablando del desarrollador, proyecto. perdón, sí. Claro, además ellos tienen que Sí, esperar un año más para poder pasarse a esa vivienda cuando el proyecto es hecho con recursos del desarrollador. O sea, 3 años. Ah, sí, claro, fácilmente. O sea, una administración. Eso, don Rosendo, significa, dice la Fundación, esta administración tampoco ha podido superar los problemas estructurales que impiden la erradicación de precarios. ¿Es eso posible? ¿Es viable superar esos problemas estructurales? ¿Una administración puede superarlos? Yo pienso que cualquier administración, el ministro y Eloísa. cualquier administración tiene que luchar por superar estos problemas continuamente, ¿verdad? Superarlos completamente yo creo que no es posible, pero creo que hemos trabajado muy duro y algunos de esos problemas se están resolviendo. Yo agradezco a la Fundación que haya analizado este tema. No puedo poner la mano en el fuego por los datos que ellos están sacando. Yo creo que tenemos que analizarlos e investigarlos. Nosotros sabemos que el problema es serio y obviamente toda la persona que ha estado trabajando en el sector vivienda o de asentamientos humanos sabe que eso es verdad. En realidad hay muchas razones por las cuales eso se ocurre. Algunas de esas razones definitivamente están en el Bambi, otras razones están en las municipalidades, en nuestros problemas de infraestructura. Por ejemplo, en muchos lugares del país el problema fundamental es que no hay infraestructura de agua potable disponible y entonces se hacen todo tipo de formas de tratar de conseguir permisos de agua mientras refuerza sus sistemas o mientras le autoriza a construir un pozo y un lugar de desfogue para la planta de tratamiento. Yo creo que también en algunos casos las empresas constructoras han sido negligentes en algunas cuestiones, ¿verdad? Y no quiero citar a nadie en particular. Entonces a mí me parece que en realidad hay mucha culpa compartida de todos los sectores y nosotros estamos tratando de mejorar la eficacia y la velocidad, porque yo creo que el problema fundamental no es tanto lo complicado del proceso, sino que el proceso es muy lento y eso tiene costos porque el tiempo es dinero y obviamente cuando estamos hablando de cargas financieras y de capitales de trabajo, como explica la Fundación, eso es bastante grave. Yo creo que se puede mejorar mucho en esta administración, creo que estamos mejorando. Curiosamente nosotros
Pero el informe dice que no se ha podido, don Rosendo. Pero corta al 30 de junio. Si usted analiza todo lo que ha pasado del 30 de junio a hoy, que ya son 3 meses más, en algunas cosas hemos avanzado rápidamente. Hemos avanzado en el Triángulo, hemos avanzado en el caso de la Carpio, hemos avanzado en la entrega de garantías a los constructores por plantas de tratamiento, que era una petición del sistema. Hemos avanzado en facilitación en eliminar algunos requisitos para la persona que pide esas viviendas, y estamos avanzando muy significativamente en la escogencia de beneficiarios, de tal manera que la escogencia esté más en manos del Estado y no tenga que ser una obligación del constructor o de la entidad autorizada. Entonces, en ese sentido, estamos usando la información de Puente, estamos usando la información de CIPO muy agresivamente, las dos provienen de Limas, para poder realmente llegarle a la gente más necesitada. Con respecto a viviendas, de arreglo de viviendas, creemos que ese es un programa muy importante que tenemos que fortalecer en esta administración. Se han otorgado 1.158, hasta hace una semana, 1.158 bonos de arreglo de viviendas, y creemos que ese programa, no sé si podremos llegar a la meta que nos pusimos, pero nos vamos a acercar bastante más. Doña Eloísa, para escuchar su perspectiva respecto a si es posible mejorar todo el proceso burocrático en que nos enfrentamos todos y todas, pues no solo las personas, ¿verdad?, que tienen acceso a un bono, sino que afecta al mercado inmobiliario en su conjunto. Sí, Antitos, antes de eso quisiera decirle que cuando hablamos de que hay un problema estructural, nos referimos a una situación estructural para llegar a realmente impactar fuertemente en lo que es la erradicación de precarios. Y desde ese sentido, desde esa parte consideramos, y ya muchos informes FUPROVI ha hecho antes, indicando que esto tiene que ser una política de Estado. O sea, esto no es nada más un interés, no es un interés de si el gobierno quiere o no quiere. Es que ya la situación es tal en el tema de erradicación de precarios que debe ser política de Estado, por lo tanto debe ser acompañado de ciertos recursos, o sea, debe haber una línea, tiene razón don Rosendo, o sea, hay una plata definida, hay unos montos para las familias de extrema necesidad o de erradicación de precarios, pero se le da mucha más importancia a la extrema necesidad y no a la erradicación de precarios, y no todos los precarios son reubicables, a reubicación, como por ejemplo el Triángulo. Es que también el Triángulo, reubicarlo, significa ir a buscar tierra, urbanizar o lotes y urbanizar, construir, etcétera. Y una gran cantidad de personas. Claro. Hay otros asentamientos que están en sitio, que tienen algún tipo de infraestructura, tienen sus problemas, como todos. Y que ahí mismo se puede resolver. Claro, la experiencia de FUPROVI ha sido rehabilitación en sitio, siempre. Hemos atendido precarios siempre en sitio, no reubicaciones. Don Rosendo citaba Bambi, citaba municipalidades, citaba también... Disponibilidad de agua potable. Disponibilidad sí. de agua, ¿verdad? Claro. Pero también citaba a las constructoras. Es decir, en ese orden de importancia, ¿cuál pesa más o quiénes pesan más En los plazos, en los plazos? ¿Y por qué el Bambi? El banco hipotecario pesa muchísimo en los trámites, porque hay dos instancias que pesan mucho, Setena, en los tiempos, porque ciertamente uno va haciendo los trámites y algunos son paralelos. Cuando hay un momento en que usted va a sacar la viabilidad ambiental, que es paralela con varios, esos informes que uno recibe de viabilidad, que los da Setena, uno puede durar 8 meses, fácil, ¿verdad?, en recibir el informe de viabilidad. Puede uno tener ya los planos constructivos listos, todo armado, ¿verdad?, pero como los permisos de construcción es un requisito tener la viabilidad ambiental, la municipalidad no te lo va a dar si no llegas con la viabilidad. Entonces, ese es creo que eso es un punto importante. En el pasado lo fue la tramitología de planos, pero con la plataforma en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, eso se vino a resolver en un trámite paralelo con diferentes instituciones, y entonces el plazo, que quisiéramos que fuera menor, pues por lo menos es un plazo que se redujo bastante. Aquí hay que hacer algo ahora después en los otros trámites. Obviamente tenemos... O sea, ¿por qué se traba tanto en el Bambi? Bueno, ya ese es otro. Ese es el trámite financiero. ¿Verdad? ¿Por qué se traba tanto en el Bambi? Sí, el trámite, yo nada más... ¿Y por qué las empresas constructoras también son un problema? Bueno, yo fui el que lo dije, voy a empezar por lo último. Hay una empresa constructora que tiene un proyecto a medio terminar totalmente terminado en Orotina, en Matina, no voy a dar el nombre de la empresa, que simplemente insiste en que quiere sacar el agua que viene de la planta de tratamiento bombeada 2 veces. Y ya le dice, usted no puede hacer eso, porque además allá es el que va a tener que cargar
con esos costos de energía. Entonces le dice, usted tiene que hacer unos pozos cada longitud de cada 80 metros para poder garantizarse que en realidad la tubería funciona sin necesidad de bombeo. Simplemente la empresa ha estado siendo reacia a hacerlo. Realmente yo creo que merece ser dicho aquí porque realmente a veces los funcionarios que tienen algunas empresas no están a la altura de los desafíos que implica estas cosas, ¿verdad? Y entonces en el sistema en general todo el mundo le echa la culpa a los demás, ¿verdad? Y hay muy poca asimilación de culpas. Ahora, yo reconozco las culpas del Bambi. Yo le he dicho a la gente del Bambi en numerosas ocasiones que mientras nosotros no mejoremos dentro del Bambi la rapidez con la cual aprobamos proyectos, realmente no tenemos la autoridad moral para reclamar otras cosas. Lo que pasa es que en esto es muy difícil y tomando la palabra de doña Eloísa y del informe, en realidad muchas de estas cosas no son culpa nuestra. Nosotros hemos estado haciendo pequeñas cosas, algunas ya están dando resultados, otras no tanto. Pero nosotros, tengo aquí, digamos, datos de cuánto están durando los proyectos en el Bambi y andan como en los últimos que nos han entregado, andan en 3, 4 y 5 meses. Ellos ponen que duran 8 meses. Yo creo sinceramente que los proyectos nuevos que están llegando en su inmensa mayoría, porque esto es una distribución con mucha variabilidad, pero la inmensa mayoría, digamos, la moda de lo más frecuente, creo que está entre 3 y 4 meses. Entonces a mí me parece que decir que son 8, pues ya lo mejoramos. Es como con las tasas de interés, se hacen aquí análisis de cuál es la accesibilidad de la vivienda para la clase media. Eso es extremadamente sensible con respecto a la tasa de interés vigente. Aquí se está usando creo que 11.80 perdón, 7 y resto. En este momento hoy va a cambiar de nuevo, tal vez, pero en este momento está en 6,5% la tasa básica. Entonces, las cosas están cambiando y creo que están cambiando para mejor. ¿La tasa básica por qué? ¿De qué? La Porque- básica pasiva. La tasa básica pasiva. Para Pasiva que es el piso de los para ahorros. para ¿verdad? ahorros. Y entonces, préstamos. digamos, ellos usan para los análisis tasa básica más 5 puntos, pero si nosotros bajamos, entonces, claro, 6,5 más 5 puntos son 11,5. Pero usted va al mercado y en la feria de la construcción se encuentra préstamos más baratos que eso, ¿verdad? O sea, tal vez tienen algunas restricciones, pero en realidad yo creo que hay muchas ofertas de tasas de interés cerca del 9%, 9,5%. Hablemos, antes de que se nos acabe el tiempo, no quiero que se pase Sí. esta última parte Sí. de la información que presentábamos, y es cómo el mercado privado ha dinamizado el sector construcción en este último semestre, en este último año. El mayor crecimiento en la construcción de vivienda se da en este momento sustentado por el mercado inmobiliario privado. Y no por los subsidios Sí, del claro. Estado. Eso tiene una visión desde el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos positiva, negativa. ¿Cómo lo leen, don Rosendo? Bueno, yo lo veo positivamente. Yo creo que siempre existe el peligro de burbujas inmobiliarias, como ha ocurrido en muchos países y todavía continúa Yo me asusté, don Rosendo. la Yo panameña, esperaba ¿verdad? más bien lo contrario, que el Estado también empujara ese crecimiento de la construcción. No, el tema es que el Estado tal vez en el 2014 bajó un poco la cantidad de dinero que le inyectó al sistema. Estoy absolutamente seguro y puedo decírselo con toda confianza de que al final de este año nosotros vamos a aumentar la inyección de fondos de diferentes formas al sistema más allá de un 10 o un 15, tal vez hasta más, ¿verdad? De tal manera que vamos a ejecutar mucho más, o por lo menos vamos a comprometer mucho más para que el sector se dinamice, y eso se va a notar sobre todo a partir del 2016 en el campo, ¿verdad? Eso creo que es muy claro, ¿verdad? Se nota en muchos indicadores que nosotros tenemos sobre el tema. Yo no pienso que el sector privado crezca sea algo malo. Nosotros tenemos muchas restricciones para ayudarle a la clase media, y lo que podamos hacer es más una política de gobierno que una política del ministerio, y esto quiero dejarlo claro. O sea, es la estabilidad macroeconómica, es la inflación cero, es la tasa básica bajando, ¿verdad? Y desgraciadamente no baja más por el gran déficit fiscal,
que podríamos realmente ayudarle a la clase media a tener acceso a la vivienda. Yo creo que también hay una cosa muy positiva en los últimos 16 meses, que es lo que tenemos de gobierno y un poquito más, y es que los desarrolladores, y no estoy hablando de FUPROVI, sino de los desarrolladores, digamos, que se dedican a clase media y clase alta, han entendido que tenemos que tener una oferta muy diferenciada de lo que ellos estaban ofreciendo anteriormente. Entonces ahora hay muchas más viviendas, porque además esto se dice en dólares, ¿verdad? Que están alrededor de los $50,000, de los $60,000, que es donde yo creo que hay un enorme mercado de clase media. Sí, y hay existe muchas esa oferta. ofertas, sí, está empezando a crecer rápidamente. Y también oferta para parejas jóvenes sin hijos, que lo único que necesitan es un estudio o un flat, ¿verdad? Como dicen algunos, que permite que en realidad la vivienda para muchas personas sea más accesible, no solo porque las tasas de interés están empezando a bajar, sino también porque hay una oferta más apropiada a sus necesidades. Sí, que sí quería nada más aclarar. Este es un informe de lo que sucedió en el 2014. O sea, lo que ha pasado en el 2015 aquí no está plasmado. Entonces, todos los datos de tasas de interés, de montos, de situaciones fueron en ese periodo. El tema este de la inversión no, de los bancos privados, o sea, ha sido la banca privada la que ha inyectado muchos más recursos que otros años, ¿verdad? No Que la es, no estatal. es que el sistema financiero de la vivienda no haya inyectado, claro, solamente pero- que bajó su relación Sí, por porcentual, eso, especialmente, correcto. especialmente porque la inversión en vivienda el año pasado fue más alta también que otros años. Entonces, si hay más dinero invertido que otros años, la relación no es que entró menos dinero del sistema, es que proporcionalmente impactó menos. Pero, o sea, los 73,000 millones que puso el sistema financiero en el año pasado son similares a lo que ha puesto otros años. Lo que pasa es que al entrar la banca privada a colocar más dinero, ¿Cuánto colocó? no en este momento, si me permitís, Sí. el banco el sistema financiero, de toda la parte que 73,000 el sistema que financiero. representa un es- 53% de lo que se colocó a nivel de todo que son como 150,000, como 150,000 millones, un poquito más. El sistema financiero colocó un 53% de ese dinero, ¿verdad? Entonces, sí fue impactante. El otro 47 sería... Sí, lo que pasa es que en otros años ha colocado el 60, o sea, ha impactado en un 60%. Yo o sea, lo que cada 100 podría colones, decir es 60. que la meta de nosotros este año, y creo que lo podemos lograr, es 90,000 millones. Esos Eso 90,000 significa- millones impactarán en cuánto. Bueno, significa prácticamente un 16%, un 20% de aumento con respecto al año anterior. Sí. Vamos a ver si lo logramos. Y lo veremos en menos trámites y lo veremos también en más precarios erradicados o más bien en más viviendas de pobreza extrema. O en Bueno, menos, en realidad menos nosotros- tiempo en los trámites, que es lo que necesitamos. En 3 meses es casi imposible, digamos, cambiar mucho la dirección más allá de lo que hemos hecho. Yo creo que, digamos, a un horizonte de 6 meses, nosotros vamos a haber completado o iniciado seriamente la erradicación de varios precarios importantes, ¿verdad? Y haber terminado con el triángulo de solidaridad, con el problema de la Carpio, con seguir con los trámites de la escuela. Nosotros vamos a aumentar muchísimo los bonos individuales, ¿verdad? Ordinarios. Y esperamos, sobre todo en estos 3 meses, aumentar muy significativamente la aprobación de proyectos que son de artículo 59, pequeños proyectos en diferentes partes del país. Eso es lo que creo que es seguro que podemos hacer. Muchísimas Muchas gracias, gracias. señor A Eloísa ministro Olivarri. de Vivienda, Rosendo Pujol, y Y a a Eloísa Rosendo Olivarra, Pujol. directora Muy ejecutiva de FUPROVI, por estar acá con nosotros. Un tema importantísimo. Les pido que se queden un momento en la mesa. Son las 7:24 minutos. Noticias deportivas.